La Biblia, que suele considerarse una colección de historias y enseñanzas, esconde mucho más que eso. En apariencia, parece una guía para la vida, que ofrece claras lecciones morales y un registro histórico de la obra de Dios con su pueblo. Sin embargo, para quienes la analizan más a fondo, existe una intrigante capa de sabiduría y secretos divinos que solo pueden descubrir quienes estén dispuestos a buscar más allá de lo que es inmediatamente visible. Este conocimiento oculto no está reservado para unos pocos elegidos. Está disponible para cualquiera que desee relacionarse con las Escrituras a un nivel más profundo. Las vidas de Elías y Eliseo, en particular, sirven como ventanas a este ámbito más profundo de comprensión, ofreciendo una sabiduría espiritual que va más allá de lo ordinario y toca verdades que desafían y transforman. Cuando observamos la vida de estos dos poderosos profetas, empezamos a ver cómo Dios se comunica de maneras que no siempre son obvias. Sus historias ponen de relieve que la Biblia no es solo una historia literal o un simple reglamento para la vida. Es un documento rico y con múltiples capas, lleno de perspicacia divina, cuyo propósito es provocar una reflexión y una comprensión más profundas. Así como una semilla crece hasta convertirse en algo mucho más complejo de lo que sugiere su superficie, también la Biblia contiene una riqueza de sabiduría que se revela cuanto más la buscamos. Elías y Eliseo eran más que simples hombres que hacían milagros y guiaban a Israel. Eran portadores de verdades ocultas, mensajeros de conocimiento divino, que iban mucho más allá de las historias superficiales en las que a menudo nos centramos. Cada milagro que hacían, cada encuentro que tenían, hablaba de realidades más profundas sobre la naturaleza de Dios, sobre la fe y sobre el poder del compromiso espiritual. A través de sus acciones, se nos recuerda que la Biblia no se trata solo de historias que conocemos, sino de verdades profundas que pueden moldear y desafiar nuestra comprensión de quiénes somos en el mundo. Este conocimiento oculto en la Biblia tiene dos propósitos: proporciona lecciones accesibles para todos y encierra profundos misterios para quienes estén dispuestos a profundizar en ellas. La historia de Elías y Eliseo nos invita a ir más allá de nuestras suposiciones y a establecer una relación más profunda y transformadora con las Escrituras. Nos desafía a hacer preguntas, a buscar las verdades ocultas que se encuentran justo debajo de la superficie de cada pasaje y a aceptar la sabiduría transformadora que Dios quiere compartir con quienes lo buscan sinceramente. A medida que recorremos sus vidas, comenzamos a darnos cuenta de que la Biblia es mucho más de lo que pensábamos. Por eso, este viaje con Elías y Eliseo no es solo una exploración de sus historias, es una invitación a descubrir la sabiduría oculta de Dios, un tesoro que aguarda a todos los que se atreven a buscarlo. La historia de Elías comienza en un tiempo de profunda oscuridad espiritual en Israel. El pueblo le había dado la espalda a Dios, cayendo presa de las tentaciones seductoras de la idolatría y la corrupción moral. La tierra estaba llena de dioses falsos, y el Dios verdadero estaba siendo abandonado por el mismo pueblo que él había llamado así. En medio de este caos espiritual, Elías emergió como una voz poderosa, llamando al pueblo a regresar a su pacto con Dios. Su misión era clara: defender la relación sagrada entre Israel y el Señor y alejarlos del camino de destrucción en el que se encontraban. Elías no era un profeta más, era un guardián del pacto que se interponía entre una nación rebelde y el juicio que vendría como consecuencia de su pecado. Su función era recordar a Israel su sagrado deber de adorar al único Dios verdadero y romper las cadenas de la idolatría que habían esclavizado sus corazones. Pero esta no era una tarea para los débiles de corazón.
Elías no solo se enfrentaba a falsos profetas e ídolos, también se enfrentaba a los poderosos sistemas políticos y religiosos que habían hecho la vista gorda a los mandatos de Dios. Su valor para enfrentarse solo a una oposición tan abrumadora era un testimonio de la fortaleza de su fe. El desafío que enfrentó Elías no fue solo de fe, sino también de resistencia. Su compromiso con el pacto no fue recibido con aplausos ni aceptación. En cambio, enfrentó rechazo, hostilidad y en ocasiones incluso amenazas a su vida. Sin embargo, a pesar de los peligros, Elías se mantuvo firme. Su vida envía un poderoso mensaje de que defender las verdades espirituales requiere más que solo creer. Requiere acción, coraje y la voluntad de enfrentar el ridículo y el rechazo. El pueblo de Israel necesitaba a alguien que les recordara su propósito, alguien que no vacilara ante el miedo o la oposición. El compromiso inquebrantable de Elías con la defensa del pacto de Dios nos enseña que no siempre es fácil mantener nuestra fe, pero siempre vale la pena. Es un recordatorio de que, al igual que Elías, estamos llamados a mantenernos firmes en nuestras creencias, incluso cuando el mundo que nos rodea intenta llevarnos en direcciones diferentes. No basta con conocer la verdad, debemos estar dispuestos a protegerla, incluso cuando eso signifique permanecer solos. Y el papel de Elías como defensor del pacto de Israel no terminó con su permanencia en solitario. Preparó el escenario para una alianza que cambiaría el curso de la historia de Israel. La alianza entre Elías y su sucesor, Eliseo. Esta relación se convertiría en el puente que llevaría adelante la misión de Elías, continuando la lucha por el pacto de maneras aún más poderosas. La fe de Elías en Dios no era solo una convicción interna, era una fuerza que moldeaba el mundo que lo rodeaba. Mientras se mantenía firme en su compromiso de defender el pacto de Dios, su profunda confianza en el Señor comenzó a manifestarse de maneras sobrenaturales. Una de las demostraciones más sorprendentes de la fe de Elías se manifestó en su extraordinaria capacidad de controlar los elementos mismos de la naturaleza. Su relación con Dios era tan profunda y poderosa que podía, con una sola palabra, controlar el clima y hacer que el cielo respondiera a sus oraciones. La demostración más dramática de la autoridad divina por parte de Elías se produjo cuando declaró una sequía sobre la tierra de Israel, una consecuencia directa de la idolatría de la nación. Proclamó con valentía: «Vive Jehová Dios de Israel, que no habrá lluvia ni rocío en los próximos años, sino por mi palabra». Primero Reyes 17:1. Y así los cielos se sellaron y la lluvia se detuvo. No se trataba de una simple predicción, era un acto de mandato divino. Elías no estaba hablando simplemente en su propio nombre, era un instrumento de la voluntad de Dios, y cuando hablaba, el mundo natural respondía. Este acto de retener la lluvia era un juicio contra la idolatría que se había arraigado en Israel, un mensaje claro de Dios, de que la tierra no daría sus frutos mientras su pueblo fuera infiel. Pero la autoridad de Elías no terminó con la sequía. Después de años de devastación, cuando el pueblo había soportado las duras consecuencias de su desobediencia, la fe de Elías lo llevó a orar una vez más. Invocó a Dios para que trajera lluvia a la tierra reseca, y en una extraordinaria demostración de poder divino, los cielos se abrieron y trajeron un diluvio de agua vivificante. Esto no fue solo una restauración del mundo natural, fue una restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Elías había mostrado al pueblo que su desobediencia no solo afectaba sus corazones, sino el mundo mismo en el que vivían. Lo que hace que la autoridad de Elías sobre los elementos sea tan profunda no son simplemente los actos milagrosos en sí, sino el hecho de que estos actos fueron un resultado directo de su fe
inquebrantable. Su conexión con Dios era tan fuerte que podía influir en las fuerzas mismas de la naturaleza, un testimonio del poder divino, otorgado a aquellos cuya fe está profundamente arraigada en Dios. El ejemplo de Elías nos enseña que la verdadera fe no es pasiva ni abstracta, es poderosa, activa y capaz de transformar el mundo. Muestra que cuando nuestro corazón está alineado con la voluntad de Dios, podemos acceder a una autoridad divina que va más allá de las limitaciones humanas. Pero la historia de Elías no había terminado todavía. Su conexión con Dios estaba a punto de profundizarse aún más, mientras se preparaba para pasar el manto de su ministerio profético a la siguiente generación. Este próximo capítulo conduciría a una poderosa asociación con un hombre llamado Eliseo, cuya propia fe continuaría el increíble legado de autoridad divina. Después de los dramáticos acontecimientos de la vida de Elías, su enfrentamiento con los profetas de Baal, la sequía, los milagros y la intensa hostilidad del rey Acab y la reina Jezabel, Elías se vio obligado a huir para salvar su vida. Su mundo se había convertido en una tormenta de peligro, rechazo y agotamiento emocional. En su huida, Elías llegó al monte Horeb, un lugar donde Dios se había encontrado con Moisés y donde se sabía que se había revelado la presencia divina. Fue allí, en ese lugar remoto y desolado, donde Elías experimentó un encuentro profundo y transformador con Dios. Elías esperaba que Dios se revelara de una manera espectacular, como el fuego atronador o el viento poderoso que había presenciado en el pasado, pero se encontró rodeado de silencio. Durante horas no hubo nada más que la quietud del aire del desierto, pero en esa quietud Dios estaba presente. Un fuerte viento quebró las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Siguió un incendio, pero aún así, la presencia de Dios no estaba en las llamas. Después de todas estas demostraciones poderosas y dramáticas, Elías se quedó en silencio una vez más, hasta que en ese silencio llegó un suave susurro, una voz tranquila y pequeña. En ese momento de tranquilidad, Elías se dio cuenta de algo profundo. Dios no siempre se revela a través de las grandes y dramáticas demostraciones de poder que podríamos esperar. A veces, la presencia de Dios se siente con más fuerza en la dulzura del silencio, en la quietud del corazón, en el susurro tranquilo que nos llama a detenernos y escuchar. Esta experiencia no fue solo un momento aislado para Elías, fue una lección para todos nosotros. Vivimos en un mundo que es constantemente ruidoso, que exige constantemente nuestra atención. Sin embargo, la voz de Dios a menudo se ve ahogada por el caos que nos rodea. Para escuchar verdaderamente su voz, debemos aprender a aquietar nuestros corazones, a buscarlo no en los momentos ruidosos y dramáticos, sino en las formas tranquilas y sutiles en que Él habla. El encuentro de Elías con Dios nos enseña la importancia de la quietud. Nos recuerda que a veces los momentos más significativos de nuestra vida espiritual no surgen de señales y prodigios, sino de la reflexión silenciosa, la oración y la apertura a escuchar la voz de Dios en los susurros más pequeños y suaves. Cuando buscamos a Dios en silencio, nos abrimos a su presencia de una manera más profunda e íntima. Esta experiencia transformadora en el monte Horeb no solo renovó las fuerzas de Elías, sino que redefinió su comprensión de cómo se comunica Dios. Fue una lección que resonó profundamente en él mientras continuaba su camino, especialmente mientras se preparaba para pasarle la posta de su ministerio profético a su sucesor, Eliseo. Y en ese momento de quietud, Elías recordó una verdad clave. La voz de Dios siempre está presente, solo tenemos que escuchar.
A medida que el viaje de Elías se acercaba a su fin, él sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Su misión profética había sido extraordinaria, llena de milagros, encuentros divinos y poderosos enfrentamientos con las fuerzas del mal. Pero incluso en los momentos finales de su vida, Elías demostró que la obra de Dios no pertenece a una sola persona. Es un legado que debe transmitirse, una misión que debe continuar más allá del individuo. Este momento de transición llegó cuando Elías, bajo la guía de Dios, se preparó para pasarle su manto a Eliseo. Pero este acto fue mucho más que el simple hecho de pasar físicamente un manto. Fue un poderoso símbolo de continuidad espiritual. El manto representaba el papel de Elías como profeta de Dios, su conexión con la autoridad divina y la responsabilidad que tenía de defender el pacto de Dios. Cuando Elías arrojó su manto sobre Eliseo, fue como si estuviera transfiriendo no solo sus deberes, sino también su unción divina al joven profeta. Eliseo, que había seguido fielmente a Elías, había demostrado su devoción y su disposición a continuar la obra de Elías. Había presenciado de primera mano el poder de la fe de Elías y los milagros que resultaron de su obediencia a Dios. Sin embargo, fue en ese momento, cuando el manto de Elías lo tocó, que el viaje espiritual de Eliseo adquiriría una nueva profundidad y significado. Ya no era simplemente el aprendiz de Elías, ahora se le había confiado la continuación de la misión de Dios. El acto de pasar el manto nos enseña lecciones profundas sobre el legado, la responsabilidad y la importancia de empoderar a los demás. El ministerio de Elías había sido poderoso, pero su verdadero significado no estaba solo en los milagros que realizó, sino en la transmisión de esa autoridad espiritual a la siguiente generación. Elías sabía que su trabajo no debía terminar con él. La misión de Dios es continua, y cada creyente está llamado no solo a cumplir su papel, sino también a equipar y empoderar a otros para que continúen la obra. En un mundo que a menudo busca individualizar los logros, el paso del manto a manos de Elías sirve como recordatorio de que nuestros legados deben ser compartidos. Nuestra sabiduría, experiencia y dones espirituales no son solo para nosotros. Deben transmitirse, equipar a otros y garantizar que la obra de Dios continúe mucho más allá de nuestro tiempo. La misión profética no terminó con Elías, la llevó adelante Eliseo, quien luego realizaría sus propios milagros y conduciría a Israel de regreso a Dios. Cuando Eliseo recibió el manto de Elías, dio un paso adelante en un nuevo capítulo de su vida, un capítulo que continuaría el extraordinario legado de poder y sabiduría divinos. Este momento simbólico marcó la entrega no solo de un manto, sino del manto de responsabilidad, fe y autoridad divina. El viaje de Elías tal vez había terminado, pero el de Eliseo apenas había comenzado. Cuando Eliseo se encontraba en el umbral de su nuevo papel, después de haber recibido el manto de manos de Elías, se produjo un momento de profunda importancia. La transición se había realizado, pero Eliseo no estaba simplemente ocupando el lugar de Elías, sino que estaba declarando con valentía su intención de continuar con el legado de Elías y más. Mientras Elías se preparaba para partir en un dramático torbellino divino, Eliseo hizo una poderosa petición: «Permíteme heredar una doble porción de tu espíritu». A primera vista, esto podría parecer una petición audaz. Después de todo, Elías había sido uno de los profetas más poderosos de la historia de Israel, un hombre que había ordenado que cayera fuego del cielo y se había enfrentado a reyes con un coraje inquebrantable. Pedir una doble porción parecía en cierto modo ir más allá del ámbito de la humildad. Pero la petición de Eliseo no nació de la arrogancia, sino de una fe audaz,
un profundo deseo de hacer aún más por Dios y un reconocimiento de la grandeza de la tarea que tenía por delante. Eliseo no estaba simplemente pidiendo más poder o prestigio, buscaba una conexión más profunda con el Dios al que había venido a servir. Al pedir una doble porción, Eliseo expresó su anhelo de amplificar el impacto de la obra de su mentor y continuar su misión con mayor fuerza y claridad. En el mundo antiguo, una doble porción se refería a la herencia de un hijo primogénito que simbolizaba una bendición especial o una mayor parte de la responsabilidad. La petición de Eliseo reflejaba un deseo de algo más que el oficio profético. Estaba pidiendo el tipo de relación profunda e íntima con Dios que lo capacitaría para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Este momento en la vida de Eliseo es una poderosa lección sobre el crecimiento espiritual. Nos muestra que no solo es permisible pedirle más a Dios, sino que es viable hacerlo con un corazón que busca crecer en fe y entendimiento. La valentía de Eliseo no tenía su raíz en una ambición egoísta, sino en un deseo sincero de servir mejor a Dios, de convertirse en un instrumento más eficaz de su poder y su verdad. Al pedir la doble porción, Eliseo demostró un principio clave de la fe cristiana. El crecimiento espiritual no tiene límites. Nunca debemos estar satisfechos con el lugar en el que nos encontramos en nuestra relación con Dios. Siempre hay más que aprender, más que experimentar y más que lograr en su nombre. La petición de Eliseo nos enseña que buscar la excelencia espiritual no solo es bueno, sino que es alentador. Dios se deleita en aquellos que están dispuestos a ir más allá de sus zonas de confort y buscar una conexión más profunda con Él. La petición de Eliseo no tenía que ver solo con su beneficio personal, sino con su compromiso de continuar la obra de Dios con un corazón que arde de pasión y propósito. Y cuando Elías respondió diciéndole a Eliseo que si lo veía ser llevado, su petición sería concedida, Eliseo supo que se trataba de algo más que un comentario pasajero. Era una invitación a presenciar lo milagroso, a participar plenamente en la obra a la que Dios lo había llamado. El viaje de Eliseo apenas estaba comenzando, pero a través de su pedido, ya había marcado el rumbo de una vida de extraordinario crecimiento espiritual y un ministerio poderoso. Continuaría realizando milagros que superarían incluso los de Elías, pero todo comenzó con ese pedido valiente y fiel de más. Más de Dios, más de su poder y más de su amor. El ministerio de Eliseo estuvo marcado por una notable variedad de milagros, cada uno de los cuales no solo era una demostración del poder de Dios, sino también una profunda lección de su carácter. Cuando Eliseo emprendió su viaje profético, no estaba simplemente realizando hazañas sobrenaturales para causar asombro. Sus milagros tenían un profundo significado espiritual, revelando las cualidades divinas de Dios y enseñando a su pueblo acerca de su naturaleza como sanador, proveedor y sustentador de la vida. Uno de los primeros milagros notables fue la sanación de las aguas contaminadas de Jericó. El agua se había vuelto tóxica, haciendo que la tierra fuera estéril y que la gente enfermara. Eliseo, en un valiente acto de fe, echó sal en el agua, declarando que sería sanada. Al instante, las aguas fueron restauradas, mostrando que Dios tiene el poder de limpiar y purificar, no solo el agua física, sino también los corazones y las vidas de quienes lo invocan. El mensaje era claro. Incluso las situaciones más desesperanzadoras podían ser transformadas por la intervención de Dios. No se trataba solo de agua limpia. Era un recordatorio de que Dios puede limpiarnos de nuestros pecados y renovar nuestras vidas en formas que no podemos imaginar. Eliseo también hizo milagros para alimentar a los hambrientos y proveer de sustento a los que estaban en extrema necesidad.
Uno de los milagros más famosos ocurrió cuando multiplicó una pequeña cantidad de comida para alimentar a 100 hombres. A pesar de la escasa ofrenda, Eliseo oró y la comida se multiplicó milagrosamente, satisfaciendo a todos y sobrando. Este milagro señaló la abundante provisión de Dios, recordando a los israelitas que no importa cuán pequeños parezcan sus recursos, Dios podía proveer para sus necesidades. Fue una lección de confianza en la capacidad de Dios para proveer abundantemente, incluso frente a la escasez. Pero quizás los milagros más poderosos de Eliseo fueron aquellos que devolvieron la vida a personas. Uno de los momentos más conmovedores de su ministerio fue cuando devolvió la vida a un niño. El niño había muerto y su madre estaba devastada. Pero la oración de Eliseo a Dios fue respondida y el niño volvió a la vida. Este acto no solo mostró el poder de Eliseo, reveló el poder supremo de Dios sobre la muerte misma. Señaló la vida de resurrección ofrecida por medio de la gracia de Dios, tanto física como en la resurrección de los muertos, como espiritual, en la forma en que Dios ofrece nueva vida a todos los que acuden a Él con fe. A través de estos milagros, Eliseo no solo estaba demostrando su autoridad profética, sino que estaba pintando un cuadro vívido del carácter de Dios. Cada acto era una manifestación física de las verdades eternas de Dios, su capacidad para sanar, su provisión en tiempos de necesidad y su poder sobre la muerte. Estos milagros no solo tenían como objetivo asombrar al pueblo, sino enseñarles algo vital acerca de la presencia de Dios en sus vidas. La cumbre de los milagros de Eliseo radica en el hecho de que eran más que simples demostraciones de poder. Eran mensajes, cada uno cuidadosamente elaborado para fortalecer la fe del pueblo de Dios. Los milagros de Eliseo eran una invitación a confiar en un Dios que puede hacer lo imposible. Un Dios que siempre está presente, compasivo y dispuesto a intervenir en la vida de su pueblo. Mientras Eliseo realizaba estos actos milagrosos, estaba recordando a los israelitas y a nosotros que la gracia y la compasión de Dios están siempre presentes. No son meros conceptos abstractos, sino verdades reales y tangibles que moldean la vida de quienes lo buscan. Los milagros sirvieron como vívidos recordatorios del amor de Dios, llamando al pueblo a confiar más profundamente en Él, sabiendo que para Dios nada es imposible. Imaginemos por un momento la intensa tensión de la guerra. Eliseo y su siervo estaban rodeados no solo por soldados, sino por todo un ejército enemigo, listo para atacar. El siervo, aterrorizado, solo veía las enormes fuerzas del enemigo que los rodeaban. Su mente estaba llena de miedo y dudas. ¿Cómo podrían escapar de ese peligro abrumador? Pero Eliseo, tranquilo y confiado, vio algo completamente diferente. Con una fe tranquila e inquebrantable, Eliseo supo que la protección de Dios se extendía mucho más allá de lo que su siervo podía percibir. En ese momento de temor, Eliseo oró y le pidió a Dios que abriera los ojos de su siervo. Lo que sucedió a continuación fue nada menos que milagroso. Los ojos del siervo se abrieron al reino invisible y de repente vio un ejército de ángeles, vasto y poderoso, que los rodeaba, listos para defenderlos y protegerlos. Esta visión, aunque invisible a simple vista, fue un recordatorio tangible de que las fuerzas de Dios siempre están presentes, incluso cuando no podemos verlas. El temor del siervo se convirtió en asombro cuando se dio cuenta de la verdad. Nunca estaban solos. Este momento profundo en el ministerio de Eliseo nos enseña una lección poderosa. La realidad que vemos con nuestros ojos no es el panorama completo. El mundo físico a menudo se siente abrumador, especialmente cuando enfrentamos dificultades, miedo o peligro. Pero más allá de nuestros sentidos inmediatos,
Hay una realidad divina, un reino de fuerzas espirituales que es tan real, si no más, que lo que podemos tocar y ver. Los ángeles de Dios están presentes, vigilando a su pueblo, incluso en los momentos más oscuros de la vida. El siervo de Eliseo aprendió que, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, la protección de Dios está asegurada. Nunca somos verdaderamente vulnerables, incluso cuando el enemigo parece rodearnos por todos lados. El ejército de ángeles que vio el siervo de Eliseo fue un recordatorio de que, como creyentes, tenemos un ejército invisible que lucha por nosotros. Un ejército espiritual poderoso que siempre nos cuida. Esta visión también habla de la realidad invisible de la guerra espiritual. Puede que no siempre veamos las batallas que se libran en el ámbito espiritual, pero la Biblia nos recuerda que estas batallas son reales. En momentos de temor, desánimo o incertidumbre, podemos cobrar ánimo sabiendo que Dios está trabajando a nuestro favor. Cuando nos sentimos rodeados por los desafíos de la vida, podemos confiar en que las fuerzas de Dios están con nosotros, listas para defendernos y librarnos de todo daño. Este punto culminante destaca la importancia de la percepción espiritual. El siervo de Eliseo vio al enemigo físico con sus ojos, pero hizo falta una oración sencilla y profunda para que viera la verdad invisible. La lección aquí es clara. Debemos desarrollar los ojos espirituales para ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Al hacerlo, obtenemos una comprensión más profunda de la protección siempre presente de Dios y de su soberanía sobre todas las cosas. Ante los desafíos de la vida, es fácil sentirse abrumado por lo que podemos ver y sentir. Pero esta historia nos llama a mirar más allá de lo visible, a confiar en las fuerzas invisibles que trabajan a nuestro favor. Así como el siervo de Eliseo recibió la visión del ejército angelical de Dios, también a nosotros se nos puede recordar que la protección de Dios está siempre presente, brindándonos el coraje, la fuerza y la seguridad que necesitamos en los momentos más aterradores. Al reflexionar sobre las poderosas vidas de Elías y Eliseo, queda claro que su legado trasciende el tiempo. Los acontecimientos de sus ministerios, aunque antiguos, siguen teniendo una profunda relevancia para nosotros hoy. Sus historias nos recuerdan que la verdadera fe no se trata solo de creer, sino de vivir de tal manera que permitamos que Dios actúe a través de nosotros de maneras tangibles. Las lecciones que dejaron siguen resonando en los corazones de los creyentes de todas las generaciones, inspirándonos a vivir con valentía, a confiar profundamente y a buscar la presencia de Dios en cada momento de nuestras vidas. Lo que se destaca en Elías y Eliseo es su compromiso inquebrantable con la misión de Dios. A pesar de la decadencia cultural y la apatía espiritual que los rodeaban, decidieron mantenerse firmes en su fe, incluso cuando eso significaba enfrentarse a reyes, enfrentar persecuciones y sortear inmensos desafíos. El coraje de Elías al pedir que cayera fuego del cielo en el monte Carmelo y la persistencia de Eliseo en su misión después de la partida de Elías muestran que la verdadera fe es resiliente, incluso frente a la adversidad. Sus ejemplos nos enseñan que defender lo que es correcto a menudo requiere un gran coraje, pero que el poder de Dios está disponible para quienes dan un paso de fe. Estos profetas también nos enseñan la importancia de la mentoría y el legado espiritual. Elías no solo predicó o hizo milagros, invirtió en Eliseo, transmitiéndole no solo su manto profético, sino también el corazón mismo de su misión. Eliseo, a su vez, pidió una doble porción del espíritu de Elías, mostrando que el crecimiento espiritual no tiene límites.
Cada generación está llamada no solo a mantener la fe, sino a transmitirla, capacitando a otros para continuar la obra de Dios en el mundo. En un mundo que a menudo se siente incierto, las enseñanzas de Elías y Eliseo ofrecen esperanza. Demuestran que los desafíos que enfrentamos no son nuevos para Dios. Su poder para sanar, restaurar y guiar permanece constante. A medida que buscamos vivir vidas de conexión más profunda con Dios, podemos encontrar inspiración en sus historias, sabiendo que el mismo poder divino al que ellos accedieron está disponible para todos los que lo buscan sinceramente. Su legado nos enseña que, sin importar la época, el llamado de Dios a vivir con propósito, fe e integridad está siempre presente. El mundo puede cambiar, pero la verdad del poder y la presencia de Dios permanece constante, ya sea que estemos enfrentando desafíos personales o una convulsión social. El ejemplo de Elías y Eliseo nos desafía a superarnos, a confiar en el plan de Dios y a vivir con valentía en la verdad de su palabra. La historia de Elías y Eliseo es un testimonio de que la verdadera sabiduría espiritual no está limitada por el tiempo. Sus enseñanzas siguen hablando en nuestras vidas, llamándonos a una fe más profunda, a tener valor frente a las pruebas y a creer que el mismo Dios que obró a través de ellos puede obrar a través de nosotros hoy. Al llegar al capítulo final de la vida de Elías y Eliseo, nos enfrentamos a un llamado crucial: buscar una sabiduría más profunda en la Biblia. Sus historias no son solo relatos históricos de milagros, batallas y triunfos. Son invitaciones a involucrarnos con la palabra de Dios de una manera que descubra las capas profundas y ocultas de sabiduría que se encuentran debajo de la superficie. Si solo arañamos la superficie de la Biblia, nos perdemos las increíbles verdades que esperan ser descubiertas. Las vidas de Elías y Eliseo nos desafían a sumergirnos más profundamente, a mirar más allá del texto literal y a abrazar las perspectivas espirituales que Dios quiere revelar a quienes están ansiosos por escuchar y aprender. Así como Eliseo tomó el manto de Elías y lo llevó adelante, también nosotros estamos llamados a tomar el manto de sabiduría espiritual que ofrece la Biblia. No basta con leer pasivamente las Escrituras y seguir adelante con nuestras vidas. La Biblia, al igual que las vidas de Elías y Eliseo, está llena de significado, lista para transformar a cualquiera que se atreva a buscar en sus profundidades. Las enseñanzas ocultas que se encuentran en ella son para aquellos que están dispuestos a excavar bajo la superficie, a hacer preguntas y a reflexionar sobre el significado más profundo de la palabra de Dios en su vida diaria. Los ministerios de Elías y Eliseo se caracterizaron por su intenso compromiso con la verdad de Dios. No solo leían la Biblia, sino que la vivían. Sus acciones estaban impulsadas por una profunda comprensión de la voluntad de Dios, que descubrieron mediante la oración, la obediencia y la voluntad de seguir la voz de Dios. Esta comprensión no siempre fue fácil ni inmediata, sino que llegó a través de la búsqueda, la petición y la confianza en que Dios se revelaría de maneras que iban más allá de la comprensión humana. De la misma manera, a medida que avanzamos en la Biblia, debemos acercarnos a ella con un espíritu de curiosidad y reverencia. Así como Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, debemos pedirle a Dios más sabiduría, más entendimiento, más comprensión de su palabra. La sabiduría de Dios no está reservada para unos pocos elegidos. Está disponible para todos los que la buscan con un corazón puro. La Biblia es un cofre de tesoros, y cuanto más estudiemos y reflexionemos sobre sus mensajes, más joyas de sabiduría encontraremos escondidas en su interior. Las vidas de Elías y Eliseo nos instan a considerar la Biblia como algo más que una simple colección de historias antiguas.
Nos enseñan que la Biblia es una fuente dinámica y poderosa de sabiduría para todo aquel que esté dispuesto a interactuar con ella. Esta sabiduría tiene el poder de cambiar nuestras vidas, guiarnos a través de decisiones difíciles y transformar la manera en que vemos el mundo que nos rodea. Así que la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ir más allá de la superficie? ¿Estamos listos para buscar las verdades ocultas que la Biblia ofrece a quienes verdaderamente desean conocerlo más? Así como Elías y Eliseo pudieron acceder al poder y la sabiduría de Dios, nosotros también podemos experimentar la naturaleza transformadora de la palabra de Dios, pero se requiere la voluntad de profundizar, buscar y creer que hay más para encontrar de lo que vemos a primera vista. La sabiduría oculta de la Biblia está ahí para que la tomemos y está esperando a quienes se atrevan a buscarla.